Como sabéis, bueno, pues seguimos avanzando en este esfuerzo por explicar y concretar pues cómo van llegando a nuestra comunidad y cómo van haciéndose realidad proyectos gracias a esta importantísima herramienta de recuperación económica como son los fondos europeos. Lo expliqué hace unos días cuando lo presentábamos el tercer informe Cumpliendo de la semana pasada, cómo consideramos que estos fondos europeos ya fueron en 2021, lo seguirán siendo en el 2022, precisamente esa herramienta clave, decisiva para afrontar las transformaciones de país y para impulsar la necesaria recuperación económica. Y por eso quiero destacar una vez más la importancia del papel de España, que esté siendo el país de la Unión Europea que más ha avanzado en ese despliegue del plan de recuperación y cómo ha liderado desde el inicio, desde el propio nacimiento del mecanismo de los fondos, esta respuesta europea a la crisis social y económica generada por la crisis sanitaria del COVID y cómo desde la propia creación del mecanismo, como digo, hemos liderado este Gobierno y en la propia figura del presidente Sánchez esta respuesta y cómo, en consecuencia y gracias al buen trabajo riguroso realizado, hemos sido el primer país en recibir de la Comisión Europea el desembolso de esos 10.000 millones de euros que lo que demuestran es ese cumplimiento de los hitos fijados, el trabajo riguroso y serio, decidido del Gobierno de España para poder disponer cuanto antes de esos fondos que permitirán contribuir, como digo, a esa recuperación económica y social tan necesaria. Es un liderazgo que también quiero señalar hoy aquí y antes de entrar en materia de manera más profunda, que a mi juicio de manera absolutamente irresponsable e incluso diría desleal con el propio país, se quiere poner en duda por parte de la oposición y de algunos partidos y de sus responsables políticos a nivel español y también aquí en La Rioja. Y entiendo que esta campaña mediática y electoralista solo puede responder a una oposición por parte de estos grupos, oposición a que España realmente avance y pueda tener una oportunidad plena de recuperación económica en un periodo trascendental y pueda cambiar y mejorar su modelo productivo. A veces parecen instalados en ese cuanto peor, mejor, de manera, como digo, a mi juicio irresponsable. Y quiero de verdad recordar y pedir altura de miras, porque retrasar la llegada de los fondos o poner cualquier tipo de traba supone retrasar esa posibilidad o esa potencialidad de recuperación económica y creo que eso es difícil de entender. Nosotros estamos convencidos de que si España avanza, La Rioja también lo hace. Y ya concretando en nuestro territorio, pues son 112 los millones de euros procedentes de los fondos europeos que el Gobierno de España ya ha asignado a nuestra comunidad autónoma. Y quiero también recordar cómo ese reparto de los fondos europeos entre las distintas comunidades autónomas bueno, pues se basa en la construcción de un proyecto colectivo, porque es así, en el que tenemos que implicarnos los distintos niveles de la Administración. Por eso creo también que es tan importante este trabajo conjunto y en el elemento que hemos venido a llamar cogobernanza, que no es otra cosa que diálogo leal entre las diferentes niveles de la Administración, en el que participan en esas conferencias sectoriales las diferentes comunidades autónomas y en el marco de las cuales ya se han autorizado transferencias en 59 conferencias sectoriales por importe de más de 11.000 millones de euros, que son la mitad de los fondos presupuestados en 2021. Todas las comunidades, sin excepción, conocen el marco, conocen el sistema y conocen los parámetros y las condiciones a aplicar y por los cuales se van asignando estos fondos y ese mecanismo, ese campo de diálogo y de avance es común y es conocido. El plan de recuperación, como resultado, se está ejecutando, como no podía ser de otra manera, con un respeto escrupuloso de la legislación vigente de contratación pública y subvenciones y de acuerdo con todos los mecanismos de control también europeos, con lo cual tampoco se entienden algunas dudas. Y la transferencia en la gestión de estos fondos, la transparencia, como digo, es máxima y basada en ese diálogo continuo. Se han reforzado los mecanismos de control de la Administración General del Estado, se ha generado un sistema integrado de información de los fondos, avalado también por la propia Comisión Europea y por eso el ataque contra los fondos y contra su manera de gestionar se enmarca en la estrategia
bueno, pues de boicot y sabotaje, que así como les decía que el papel del Gobierno de España desde el primer momento ha sido claro en el liderazgo de estos fondos, pues ha habido otros que han jugado desde el primer momento a ese boicot y desde el primer momento contra los fondos europeos. Nosotros, el Gobierno de España, de la mano de las comunidades autónomas, vamos a gestionar estos fondos con honradez, con eficacia y mirando los intereses de país por encima de todo. Y insisto en esa necesaria cogobernanza y ese necesario diálogo abierto con los otros niveles de las administraciones, porque también en esto el Gobierno de España es consciente de que quien verdaderamente conoce el territorio, tiene los proyectos, tiene las necesidades detectadas, son precisamente las administraciones que están más cerca, la administración autonómica y también la administración local de cada región, y en ese trabajo vamos a seguir empeñando, porque también las competencias más locales van a permitir pues, un despliegue más eficiente de estas inversiones. Quiero, en primer lugar, recordarles el contexto en el que nos movemos. La pandemia desató una crisis sanitaria, social y económica, ante la cual la respuesta de la Unión Europea ha sido clara y contundente: la movilización de una cantidad de recursos sin precedentes. Y esto, que supone una gran oportunidad para la tan necesaria recuperación social y económica, también supone un reto y un gran desafío por parte de las administraciones, de todas las administraciones. La Unión Europea no solo pone a disposición los fondos europeos clásicos a través del marco financiero plurianual 2021-2027, sino que para conseguir una recuperación social y económica rápida se aporta a través del denominado fondo Next Generation EU. El marco financiero plurianual, como saben ustedes, finalizó en el 14-20 y se hace un nuevo marco financiero plurianual 21-27. Son 7 años de unos presupuestos europeos que tienen nada más y nada menos que 1 billón, con B, 74.000 millones de euros. Y, al igual que en los presupuestos europeos anteriores, incluye partidas esenciales para la política agrícola común y la política de cohesión, los ya conocidos fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo. Y todo esto llegará también a las comunidades autónomas y al resto de las administraciones. El otro gran fondo, el del Next Generation EU, son 750.000 millones de euros, de los cuales, como ya saben ustedes, 140.000 son los que vendrán a España. Estos 140.000, a su vez, se dividen en 2 bloques importantísimos. El 50% de ellos, es decir, 70.000 millones de euros, van a distribuirse para España de una manera de transferencia, de tal manera que no hay que devolver ni un solo euro. Los otros 70.000 sí que es a través de préstamos que, en el caso de que sean solicitados y concedidos por parte de la Unión Europea, habrá que devolverlos en el plazo que se establezca y con las condiciones que se establezcan. No hay que olvidar también que estos fondos los recibiremos. Ya hemos recibido 2021, 2022 y 2023. Pero la ejecución de estos fondos para los distintos proyectos a los que van destinados se van a poder realizar, se van a poder ejecutar hasta el 2026. Y hay un dato importante: el 37% tiene que ir destinado a la transición verde y un 20% a la transición digital. Pues bien, dentro de estos fondos de Next Generation EU, el programa REACT-EU, que es el que realiza una política de cohesión para hacer frente de la pandemia, está dotado con 47.500 millones de euros, de los cuales a España le corresponden 12.400 millones de euros. Les recuerdo también que en el marco de este programa, el REACT-EU, a La Rioja se le ha asignado 65 millones de euros. Estos 65 millones de euros ya están incorporados en los presupuestos generales de la región, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los presupuestos del 2022. Estos fondos se gestionan como los tradicionales fondos estructurales y están centrados, como ya he dicho, en la recuperación inmediata de los efectos derivados de la pandemia, sobre todo en materia sanitaria, de educación y de servicios sociales. La gran partida del fondo Next Generation es a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, ya que los presupuestos generales del Estado para el 2022
han dibujado un presupuesto que vienen del MRR de 26.900 millones. Pues bien, como ya ha dicho la delegada del Gobierno, el Gobierno de España ha acelerado el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también, como saben ustedes, es conocido como el Plan de España Puede y que alcanzará precisamente la velocidad de crucero en este mismo año. Pues bien, así las cosas, ya se han asignado fondos para las comunidades autónomas, como ha dicho la delegada del Gobierno, de 11.000 millones de euros para la ejecución de inversiones. Y que a través de las distintas conferencias sectoriales ya tiene asignado a La Rioja 112 millones de euros, de los cuales, de los 112 millones de euros, ya hemos recibido el dinero, es decir, hemos recibido las transferencias bancarias de casi 78 millones y medio. Son importantes fondos que ya los tenemos en las cuentas de la comunidad autónoma y que los podemos ya ir destinando a los distintos proyectos de inversión. Pues bien, estos fondos se van a destinar a vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, educación, formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros sectores económicos. ¿Y esto qué supone? Pues supone una capacidad de gasto del presupuesto regional que se incrementa como consecuencia de todos estos fondos que estamos recibiendo de los fondos europeos. El importe de los fondos europeos que nos vienen del reparto de fondo a través de las distintas conferencias sectoriales aumentan el presupuesto que ya tenemos aprobado del 2022 y que, como saben ustedes, es de 1.897,89 millones de euros. Por tanto, si sumamos los 112 millones que ya tenemos un presupuesto para ejecutar con una capacidad de gasto de 2.000 millones de euros. Pues bien, todo esto servirá para acelerar la transformación social y económica de La Rioja. Y la mejor demostración de que estamos en el buen camino es el último dato del desempleo. Es el del mes de diciembre. Recuerden que por 10º mes consecutivo el desempleo descendió en La Rioja a 15.090 personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 9,44% y además como la segunda tasa de paro menor del país. La Rioja mantiene así su tendencia de descenso con 4.877 desempleados menos entre marzo y diciembre de 2021. Pues bien, ahora la directora general de Fondos Europeos les dará los detalles de estas cifras, pero antes les recuerdo un asunto que considero importante. El Gobierno de La Rioja ha tomado medidas que permiten, sin disminuir controles, suprimir trámites no imprescindibles para realizar los procedimientos en la distribución y ejecución de los fondos europeos. Así, mantenemos la línea de control porque hace unos días el Consejo de Gobierno aprobó el plan de medidas antifraude del Gobierno de La Rioja en materia de fondos europeos. El principal objetivo es que se aplicarán las medidas exigidas tanto por la normativa europea como por la normativa nacional en materia de prevención, detección y corrección del fraude y de lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. Como hemos visto, existen una gran cantidad de fondos que funcionan de distinta manera y que pueden generar muchas veces confusión porque todos proceden fundamentalmente pues, de la Unión Europea en la mayor parte de los casos. Por un lado, como ha dicho el consejero, está la política tradicional del marco financiero plurianual, que a eso no entraremos hoy a describir y que son los tradicionales fondos de política agrícola común o de la política de cohesión, y al que se añade dentro del Next Generation el RIAD, pero como refuerzo. Nosotros nos centraremos en el conocido como marco de recuperación y resiliencia, al que se ha referido, y que se materializa en el Gobierno de España en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pues bien, dentro de ese plan de transformación o España Puede hay una serie de fondos o una serie de importes y dentro de ellos la vía de financiación a las comunidades autónomas se hacen en el marco de las conferencias sectoriales que se territorializan los fondos en función de criterios que son objetivos para todas las comunidades autónomas. A La Rioja, en ese marco de las conferencias sectoriales, le han asignado, como han dicho, 112 millones de euros y ya hemos recibido 78,5. Este plan de transformación del Gobierno de España se articula a través de 4 grandes ejes vertebradores: la cohesión económica y social,
la igualdad de género, la transformación digital y la transición ecológica. Estos 4 ejes vertebradores, a su vez, se articulan con 10 políticas tractoras y con los 30 famosos componentes, que es un término nuevo que viene, pero que articula la gestión del propio plan de transformación. Bien, ¿cómo se materializa en el marco de las conferencias sectoriales y por sectores en La Rioja estos importes? Por política sectorial destacamos, por ejemplo, en agricultura, inversiones que van dirigidas para la transición ecológica y de la agricultura y de la ganadería. Hablamos de agricultura de inversión o de bioseguridad. Hemos recibido 1 millón de euros. En el ámbito de la política de vivienda hay que destacar que casi el 80% de los fondos que van a ir destinados a esta consejería competente, la de Agricultura, Ganadería, Territorio y Población, se van a centrar en la rehabilitación de edificios públicos y privados, sobre todo para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Se da bastante importancia también a la coordinación de actuaciones integrales a nivel de barrio y recibiremos o hemos recibido a fecha de hoy aproximadamente 8 millones de euros. Reto demográfico constituye otro de los ejes vertebradores del plan de transformación del Gobierno de España para luchar contra un reto al que nos enfrentamos gran parte del territorio, entre ellos La Rioja, de la despoblación. Se articula a través del Ministerio de Transición Ecológica en colaboración con las comunidades autónomas y se centra fundamentalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. En la actualidad hemos recibido aproximadamente unos 12 millones de euros que van a actuaciones desde la reserva de la biosfera, abastecimiento de aguas o gestión de residuos. En el ámbito de la educación y la formación profesional se da especial atención a la transformación en la digitalización educativa. Sin embargo, también se hace una gran apuesta por la inversión en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o elementos como el bilingüismo. Otro elemento importante es la apuesta por el Gobierno de España para mejorar la profesionalización en el ámbito de la formación profesional, sobre todo muy vinculado a dinamizar el empleo juvenil. Aquí ya hemos recibido, tanto en educación como formación profesional, aproximadamente 14 millones de euros. Deporte, que si bien no hemos recibido ingresos, pero sí se estima que para el periodo 2021-2023, como ha comentado el consejero, se reciban unos 3 millones de euros, se va a destinar fundamentalmente a la inversión en infraestructuras deportivas y en la profesionalización del deporte. Cultura, igualmente, tampoco se han recibido todavía ingresos como tal, pero sí que se estiman unos 2 millones de euros que recibirá La Rioja, en actuaciones quizá muy sectorializadas, pero que abarcan un gran espectro de actuaciones que van desde la digitalización de archivos o fondos, la modernización de las artes escénicas y musicales o la inversión en salas de cine. Por su parte, salud, que ya ha recibido 4,7 millones de euros sobre algo más de 8 millones que se esperan para equipos de alta tecnología, es uno de los ejes también vertebradores del plan de transformación del Gobierno de España, que todavía no sabemos si vendrán más fondos, bien vía conferencia sectorial, bien otras vías de financiación como los PERTE, pero sí que se quiere centrar en la atención primaria y en la digitalización de la salud. Por la parte de servicios sociales, igualdad y justicia, destacar que hemos recibido 11 millones ya para la economía de los cuidados, algo más de casi 400.000 euros para la lucha contra la violencia sexual. Recordemos que el eje de la igualdad es un eje transversal a todas las políticas del Gobierno de España. Y la justicia, que ha recibido ya para su modernización y digitalización más de medio millón de euros. Sin embargo, me gustaría resaltar la gran apuesta que ha habido, sobre todo en el ámbito de la economía de los cuidados, que se espera que hasta 2023, con ejecución a 2026, podamos recibir hasta casi 37-38 millones de euros. Especial mención a la transformación del modelo productivo. Se quiere apostar por un modelo más sostenible, más innovador y más digital. Y no hay transformación del modelo productivo que no suponga invertir en el capital humano o en el capital más valioso, que es todas las políticas de empleo. Se han recibido ya 5,2 millones para políticas de empleo que van dirigidos a todos los sectores, pero especialmente para luchar contra el desempleo juvenil. La apuesta de los jóvenes, una vez más, por el Gobierno de España y por la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el sector turístico sí que es cierto que también hay una gran inversión a través de los planes de sostenibilidad turística, entre las que destacan unos 3 millones para el Xacobeo 21-22 o 2,5 millones para la cohesión dentro del Camino de Santiago, entre otros fondos que irán llegando y que nos van a venir bien para dinamizar
nuestra apuesta a través de los proyectos estratégicos del Gobierno de La Rioja, Enoregión y Valle de la Lengua, que ya conoceréis. Otro de los elementos fundamentales, la apuesta por la digitalización, ese 20% tienen que estar concentradas, y hay dos vertientes. Una, lo que es capacitación de infraestructuras, polígonos industriales, banda ancha, pero también romper la brecha digital a través de desarrollar habilidades digitales y que podamos acceder pues, a todos esos contenidos. Hemos recibido unos 5 millones de euros, a los que se suman 800.000 euros dirigidos específicamente para la administración electrónica. Y ya, finalmente, respecto al conocido Pacto Verde, que hemos recibido ya unos 30 millones de euros y que es la gran apuesta también por la Unión Europea para esa transformación sostenible y en la que se concentran el 37% de los fondos, como ha comentado el consejero, hablar de las dos grandes dimensiones de este Pacto Verde, la medioambiental, en la que hace referencia a elementos como la reserva de la biosfera, los recursos hídricos o la economía circular, y la dimensión energética, que concentra gran parte de este Pacto Verde, por así decirlo, destacando elementos como el Plan MOVES o las zonas de baja emisión o el autoconsumo. Con esto, más o menos, he intentado hacer una foto de lo que tenemos de importes a día de hoy, porque todos estos importes pueden ir variando, ya que las conferencias sectoriales todavía están en movimiento y hay todavía pues, elementos que hay que definir.